al Señor. Amén. Por si acaso que crean que han aplaudido a Martín, ahora vamos a darle uno al Señor. ¡Aleluya! Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Déselo más fuerte al Señor. Amén. Así recibimos la palabra con gozo. Amén. Bendito sea tu nombre, Jehová. Te adoramos, Señor. Toda gloria y toda honra te la damos a ti en esta hora, Padre amado. Porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Te adoramos, Padre, y te damos gracias. Dios bendiga a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto han venido a escuchar palabra de Jehová? ¿Cuánto han venido a escuchar palabra de Dios? Porque la palabra de Dios mismo hablando. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Amén. Bendito sea tu nombre, Jehová. Damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso. Damos las gracias a Dios porque nos ha permitido estar en su casa de adoración, en su casa de alabanza en esta preciosa mañana. Amén. Él nos ha permitido estar aquí. Hemos venido a adorarle, hemos venido a exaltar su santo y bendito nombre. A Jehová sea la gloria. Vamos a abrir su Biblia, hermano, en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Poderoso Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. No cese su alabanza, le pido la oración, manténgase orando, manténgase intercediendo, mis hermanos, para que la palabra de Dios corra en esta preciosa mañana a nuestros corazones. Que Dios ministre a través de su palabra that the Lord will minister through His word a los corazones que están aquí según su necesidad. to the hearts of the people that are here according Bendito to sea tu your nombre, need. Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. 1 Timothy chapter 4. Santo eres Dios. Desde el versículo 6 vamos a estar leyendo desde el 6 1 Timothy chapter 4 verse 6 al 16. to verse 16. Bendito Dios. ¿Todos lo tienen? Pueden decir un fuerte amén. Primera de Timoteo capítulo 4 del versículo 6 al 16. Pero hay dos versículos, hermano, que yo quiero que esos son los dos que yo quiero que Dios ponga en su corazón en esta preciosa mañana. Y es el versículo 13 y el versículo 15 para cuando lleguemos ahí. We're going to focus on verse 13 and 15. Amén. Bendito Dios. Yo leo un verso y usted lee otro verso, o quiere que lo lea entero y luego I'll usted read lo... one, usted lee uno y yo leo el otro. Amén. Bendito sea tu nombre. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Amen. ponemos los ojos en Jesús. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timothy 4 reads, verse 6, if you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith of the good teachings that you have followed. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. This is trustworthy saying that deserves full acceptance.
porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Esto manda y enseña. Command and teach these things. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech and conduct, in love, in faith, and in purity. Y ponga atención, mi hermano, en este versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. El 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea de manifiesto a todos. Be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Amén. Vamos a orar, mi hermano, para y la Amen. palabra, amén. Bendito sea tu nombre. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu santa y bendita palabra leída en esta hora, Dios mío. Padre, te rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, que tú seas ministrándonos a través de tu palabra, Jehová, Dios mío. Que tú seas hablando, Thank you, Señor, a Jesus. nuestro corazón y a nuestra vida, Padre amado. Padre, mira que el hermano, Señor, que vino a visitar, que tu adoramos, palabra, Jehová, penetre su corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tratando con él, Padre. Que sea tú, Jehová, Dios mío, plantando esa Aleluya. palabra en su corazón. Padre, que el enemigo no pueda robarla de allí, Dios We thank you, amado. Lord. Padre, obra de una manera en especial, In the name of Señor, a Jesus. través de tu santa y bendita palabra, Dios del cielo. Que tu Espíritu We give you Santo, praise. Señor, se mueva con poder y gloria en esta hora, Padre amado. Que tu Espíritu Santo nos vivifique, que tu Espíritu Santo nos Aleluya. nutra, Señor, de tu palabra en Thank esta you, hora, Jesus. Padre amado. Padre, toda enviación, toda, Señor, toda cosa del enemigo, Dios amado, en esta hora le echamos fuera, Padre amado. Todo emisario del enemigo, Señor, que quiera turbar a tus hijos, que quiera distraerlos, Señor, para no recibir tu santa y bendita palabra, Jehová, Dios mío. Padre, con el poder de tu palabra, échalo fuera en esta hora, Dios mío. Y ponemos un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Jehová, Dios mío. Aleluya. Habla, Señor, a través de tu palabra. Habla, Señor, ministra, Dios de gloria. Sabemos que tu palabra tiene poder, Dios mío. Tu palabra tiene poder para sanar, para libertar, para restaurar, Dios amado. Padre, obra, Señor, a través de tu palabra, Jehová. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, Padre amado. Creemos, Dios, que tú eres un Dios todopoderoso, Dios de gloria. Padre, obra conforme a tu voluntad en Aleluya. esta hora, Padre amado. Obra conforme a tu voluntad en esta hora, Dios de Bless your gloria. name, Lord. Te lo rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Y amén. Bendito sea tu nombre, Dios. Puede tomar su asiento, You may hermano, be seated. pero no deje de orar, no deje de interceder. Don't stop worshiping the Bendito Lord. Dios. Hallelujah. Vamos a trabajar con el tema ¿por qué tanta insistencia? We're going to work under the theme, why so much insistence? ¿Por qué es tanta insistencia? Why do we insist on these matters? El miércoles, hermano, mientras dirigía la oración de las 3 de la tarde que tiene la iglesia, que se reúne a las 3 de la tarde, On Wednesday, while we were leading prayer, y al final después que termine la oración, al final quise soltar a mis hermanos con una palabra. and after the prayer, we wanted to give the people some words. Y leí esta porción de la palabra, el
versículo 13 y el 15. And I read on verse 13 and 15. Y en eso le pasé a mi pastor para que le pidiera en oración. And then the pastor ended with prayer. Y me quedé meditando en esta palabra. And I kept on meditating in these words. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué tanta insistencia And I asked the Lord, why so en much la lectura de la insistence? palabra? Why insisting on the reading of the scriptures? ¿Por qué tanta insistencia en la oración? And why so much insisting in the prayers? Le preguntaba al Señor, ¿por qué tanta insistencia en la enseñanza? And I asked the Lord, why so much En insistence la on this? exhortación. On the reading of the scriptures. ¿Por qué, Señor, tanta insistencia? And why do you insist on this? Y el Señor me llevó y como que me dijo, vamos a dar una vuelta por el mundo. And the Lord kind of took me on a trip around the world. Vamos a ver cómo está el mundo. We're going to see how the world is. Y el Señor me ministraba. And the Lord ministered to me. En un mundo como el que estamos viviendo, In a world that we are living in, donde el avance del conocimiento secular es muy notorio, where the advancement of the secular knowledge is very donde advanced, donde la persona cada día se preocupa más y más por prepararse en una carrera universitaria, where the people are very worried about getting a college degree, porque sus hijos estudien en un mejor colegio, en una mejor universidad. because we worried about our children going to a good school. Un mundo donde acumular conocimiento es de vital importancia para llegar a tener mejor futuro. Because if we grow in knowledge, we have a better future maybe. Hermano, pero que con todo este conocimiento vemos una degradación moral que avanza a paso agigantado. But with all the knowledge that we have, we see the social immorality that is rising. No digo que con esto sea malo, ¿verdad? El conocimiento, la enseñanza, usted prepararse, no digo que sea malo. Not that we're saying that it's wrong for you to prepare yourself and go to Pero school, con todo este conocimiento vemos una humanidad en decadencia but we see the humanity that is y una falta de amor y de empatía they lack love, they lack empathy, que no tiene límite. that it does not have a limit. No tiene límite, falta de amor, aún con todo ese conocimiento, mis Even though hermanos. with Que hay. great knowledge, they still lack lots of love. Nosotros estamos pasando por un proceso, ¿verdad? Con nuestros niños, todos lo saben. You know that you all probably know we're going Y through a process with our son. En este tiempo, ¿verdad? Yo tengo que trabajar, mi esposa queda en casa. And I have to work. My wife is at home. Ella es la que le ha tocado, ¿verdad? Bregar con el niño, llevarlo a la escuela en una silla de She's the ruedas, one who takes him in the school in a wheelchair, bajar unos cuantos escalones, go down a couple of steps ¿verdad? Ella subirlo a la guagua muchas veces. to get him inside the bus. Mis hermanos, y muchas veces le ha pedido ayuda a personas And sometimes she has asked for help from other aún en las people, escuelas y le dicen que no Y- pueden ayudarla. even in the school, and they tell her they can't help her, No pueden ayudarla. that they cannot help her. Lo último que saliendo de la casa en estos días pidió ayuda a un taxista porque la guagua de la escuela estaba parada afuera. And lately she had asked for help from a taxi driver because the bus was parked in the front. Y aún así, hermano, él le dijo, no puedo. And the man said, "No, I can't help you." Una falta de amor, una falta de empatía sin límite, así It's es el just mundo. such a lack of Aún love. con todo el conocimiento que vemos que verdad, donde el hombre ha podido llegar es hasta la luna. ¿Cuántas cosas? So mis much hermanos? knowledge, even to the men that have been able to go and travel to the moon, yet we still lack love. Hoy en día vemos un mundo We see a world today que con todo este conocimiento va de mal en peor. that with all the knowledge that we possess, we're going from bad to Donde la worse, maldad va en aumento. where the evil is worse, Donde la tecnología tiene la humanidad entretenida. where technology has the world captive, Donde no hay privacidad. where there is no privacy. No hay privacidad, hermano, aún ni en la iglesia, ni en la casa de Cristo muchas veces. There is no privacy even in the Estamos house of vigilados la God. 24/7 por todos los lados. They're watching us Cámaras de 24/7. vigilancia por todos los lados, aún hasta en las iglesias. There's cameras Hay that que are watching tener even in the cámara. church. We have to put a Ese camera. es el mundo en que estamos viviendo. This is the world that we live in. En estos días fuimos a acompañar a un hermano amigo
book, en un lanzamiento de un libro en una iglesia, a un hermano cristiano. We went to accompany a friend of ours that was launching his book. Y cuando llegamos, para abrir la puerta, alguien de adentro tuvo que, de la iglesia adentro, de laquear la puerta para que cada quien entrara. And when we went to the church, someone had to actually Luego que unlock the church. la persona entra, ¿verdad? Cierran otra vez la puerta. Y And así after esta vez people Lugiere. came, they locked the door, and that was the usher that was in charge of this. Así está el mundo, hermano. This is the world that we are living in, No hay unfortunately. privacidad, no hay seguridad. There is no security in this world. Un mundo donde hay guerras y rumores de guerra. There's wars and rumors of wars. Temblores de tierra. There's earthquakes, Inundación. floodings. Hay anuncios de hambruna. There is hunger, famine all over the world. Donde hay asesinato a plena luz del día. Where there's plenty of homicides happening, Donde even la vida de una in the persona- daytime. Donde la vida de una persona Where the life of a person vale menos que un celular. is worth less than a cell ¿Cuántos no le han phone. quitado la vida por un celular, por algo How many people have propio? gotten killed because they're stealing a cell phone from you? Donde un padre mata a su hijo. Where a father kills their own son. Donde hijos matan a su padre, muchas Where veces por children cobrar kill herencia, their muchas veces own por un beneficio propio. Parents to steal their inheritance. En ese mundo en que vivimos, This is the world that we are living un in mundo now. lleno de idolatría. A world that is full of idolatry. Aún la idolatría moderna como el dinero, Even the idolatry of gaining el money, poder, power, la fama, the fame, el placer. pleasures. Un mundo donde la Biblia es sacada de las escuelas, A world that the Bible has been pushed to the pero side, llevada a la cárcel. out of the schools, but giving inside of a Bendito prison sea tu cell. nombre, Jehová. Un mundo donde hay corrupción política y económica, There is total political corruption. explotación laboral, They are exploding the workers. tráfico humano, Human trafficking, violencia organizada, organized violence, injusticia social injustice, social justice, Egoísmo. injustice, selfishness, y una creciente desconexión espiritual. and a complete disconnection of En the ese spiritual mundo, mis realm. hermanos, es que usted y yo vivimos. This is the world that you and I are Y el living Señor me in. decía, yo le decía al Señor, ¿por qué tanta insistencia en orar? ¿Por qué tanta insistencia en la lectura de la And palabra? I asked the Lord, why is you insisting on reading Pablo le scriptures habla a and Timoteo en el prayer versículo 3 y le dice, entre tanto que yo voy. until I come? Mis hermanos, entre tanto que Cristo viene, yo lo Until veo así, entre Christ tanto que Cristo returns, viene. until Christ return, Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. devote yourself to the reading of Bendito Dios. scripture, preaching, and En ese teaching. mundo, hermano, es que usted y yo vivimos. In this world is the world that we're Pero living le in. tengo noticia. But I have good news. Usted y yo no somos de este mundo. You and I are in the world, but we do not belong in the reino está en world. los cielos, no somos de We este belong mundo. to the heavenly Aunque estemos places. en el mundo, dice el Señor, no Although somos de este mundo. We are in this world, we are not of this No world. haga amistades con este mundo, Don't mis become hermanos. friends with the world. Estamos viviendo los últimos tiempos. We are living in the last Mire days. alrededor suyo todas las cosas que están pasando. If you can see around you all the things that are La happening, venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. the ¿Cuánto coming lo of the creen? Lord is soon. Él lo dijo, He said it. como en los tiempos de Noé. Like in the times of Así será Noah. la venida del Hijo del Hombre. That's how it is in Christ's return. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? How was Noah's time? ¿Cómo estaba la violencia en los How tiempos was de the Noé? violence during Noah's Se time? casaban, se daban en casamiento. They were marrying and getting Dice la married. palabra que vio Jehová la maldad de los hombres. And the Lord looked down from heaven Era and mucha saw en toda la tierra. the evilness of the Y hearts que of men. todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos And era de all their thoughts continuamente al mar. were continuously towards the evil one. Así está el mundo, así This están is los the hombres. world that we're living in. En aquel tiempo In those times, Noah's hubo un time, hombre que encontró gracia but delante there de was Dios. a man that found Un hombre grace. que le predicó a un mundo perdido. There was a man that Pero was no le hicieron preaching caso. to the lost, but they did not hear him. Solo 7 personas se salvaron en aquel tiempo. Only 7 people got Pero saved este in hombre those fue fiel times. y siguió fiel But
that man was a faithful, Jehová, and he kept preaching the word, llevando su palabra. taking his word, Y no, en el mundo en aquel tiempo no le hizo caso. and the world did not pay attention. Hermano, 2000 años después And 2,000 years later, vino nuestro Señor Jesucristo. Jesus Se appeared. mantuvo predicando la palabra, He preached the word. llevando la palabra. He took the word También everywhere. encontró un mundo que no le hizo caso a lo que él decía. A lot of people did not pay attention Lo to him escupieron. either. They spit on him. Lo mataron, lo They crucificaron. killed him. They crucified him on the cross. No hicieron caso a su palabra. They did not take heed of the Se fue words. nuestro Señor Jesucristo y 2000 años el Espíritu Santo de Dios And 2,000 years have sigue gone by, predicando, and the Holy sigue Spirit hablando, still pero los ministers, hombres no le hacen caso. and people do not pay Bendito attention. sea tu nombre. La Hallelujah. Biblia dice que Noé fue un pregonero de la justicia. The Bible says that Condenó Noah al mundo, llevó was su a palabra, le follower of doing predicó. justice. He Hermano, prayed. manténgase en la exhortación de la palabra. You have to ¿Por qué maintain tanta yourself. insistencia Why do we insist en on en this? la palabra, en que usted se mantenga en la palabra? That you maintain yourself in the ¿Por qué word. tanta insistencia, mis hermanos? Why do we insist on this? Porque la Biblia enseña que la maldad nace en el corazón del hombre Because the Bible clearly says that Y the se evil is expresa found in the heart of men. y se expresa en decisiones que dañan a otros. And it is expressed in the way you act towards La others. maldad es una desviación de la voluntad de Dios. And evilness in our hearts El deviates hombre us se from God's aparta de will. Dios. And men depart Y from la God's maldad will. abunda en él. And evilness abounds. Tenemos que permanecer en la palabra, mis But we hermanos. must maintain Tenemos que in permanecer en la scriptures, oración. in prayer. Tenemos que permanecer en la exhortación. We have to maintain En la ourselves enseñanza de la palabra de Dios. in the teachings of the words of God. Pablo le habla a Timoteo, Paul speaks to a Timothy, un joven pastor de aquello tiempo. a young pastor in those times. Le habla y le dice, guarda la sana doctrina. He says, keep the sound doctrine. Timoteo, protege la enseñanza verdadera de He los falsos says profetas y los falsos to maestros. be wise over the false prophets and Guarda el false buen teachers. depósito que hay en ti, Timoteo. Keep the good deposit that is Timoteo, in you. predica la palabra. To preach the word. Porque a un día, Timoteo, un día tú te presentarás delante de Dios y del Señor Jesucristo, Because one day you will stand quien before juzgará God el mundo. and he will judge the world. Predica, Timoteo, la palabra. And he told Timothy to preach the Insta word. a tiempo y fuera de He said to tiempo. preach it in season and out of Enseña season. públicamente, Timoteo. To teach the word of Y God. también enseña a personas fieles And he said also teach it to para the que puedan faithful ones. enseñar a otros. So that they could go on teaching ¿Cuál es la others. intención del apóstol? Del que se enseña a otros. What is the purpose? So we can teach Para others. que la enseñanza llegue, para que la palabra de Dios llegue a otros. So that the word of God can reach someone Muchos la else. necesitan. A lot of people need it. Solo con la palabra de Dios el hombre cambia y transforma su corazón. With the word of God, a man's La heart palabra is de Dios tiene transformed. poder. The word of God has Los apóstoles power. entendieron eso. The apostles knew this. Por eso ellos insistían en eso. That's why they insisted on these Y things. yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tanta insistencia en la palabra? ¿Por And I qué kept tanta insistencia en la asking the Lord, exhortación? why insist on these things? Pablo insiste a Timoteo, And Paul tells Timothy, sé buen modelo para la iglesia. says to be an example, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. to be an example to the believers. Ejercítate en la piedad. Exercise yourself. Guárdese puro, hermano, para Cristo. Keep yourself pure for the Lord. Manténgase en la palabra. Maintain yourself in the Bendito sea word. tu nombre. Lo manda a establecer líderes con buenas cualidades, And it says it sends them to Líderes establish llenos de Dios. leaders with good qualities, lleno de la palabra, filled with the lleno word, del Espíritu filled Santo, with the Holy para que Spirit, enseñen a otros, so that they could teach para que others, instruyan a otros, so they could lead para que la others, palabra de Dios corra a los corazones de la persona que la necesite. so that the word of God can reach the Bendito sea tu hearts. nombre. Que ordene la vida de la iglesia. To organize the church, Timoteo, ordena la vida de la iglesia en oración, to organize the church En in prayer, conducta. in conduct, en servicio, in service, atender a la viuda, to attend to the widows, atender a los ancianos, to attend to the en elders, diferentes grupos de la iglesia, Timoteo. and the different groups of the Ordena la church, iglesia, Timoteo. to organize the church. Mis hermanos, mire que Pablo no le dice a Timoteo, Paul does not tell Timothy, Timoteo, invéntate
Invéntate un método para que mantenga la iglesia entretenida. He said, don't come up with a method to keep the church entertained. Porque así se podrán mantener se podrán mantener entretenidos ahí. Because there they will maintain Así themselves van a poner entertained. atención si se mantiene entretenido y no van a escuchar a falso maestro. And they will not attend to false Así no van a teachers escuchar a falso profeta. and false prophets Así no van a escuchar a falso Cristo. or false Christ. Pablo no le dice a Timoteo, invéntate algo. Paul did not say to Timothy, come Eso up with no es lo que él le something. dice. That's not what he's Él le saying. dice a Timoteo, mantén pasto fresco, He said, maintain que fresh las ovejas pastures tengan que comer. so that the sheep can Timoteo, eat. dale palabra al Give pueblo. them word. Timoteo, mantente, ocúpate en la palabra, Timoteo. Maintain yourself in the word. Hoy en día vemos, hermano, lamentablemente mucha metodología en la iglesia de Cristo, We see a lot of things in pero the poca church, teología, but poca enseñanza de la palabra de only Dios, a little bit of teaching of the word. poca enseñanza de la palabra de Dios, And mis only a hermanos. little bit of teaching of the word Muchos of God. métodos humanos, A lot of pero human methods. pero poco enseñanza, But poca exhortación, a lack of teachings and lack of poca, ¿verdad?, preaching insistencia en que usted permanezca en la palabra de Dios. so that you can maintain in the word of God. Timoteo, ocúpate en esto entre tanto que yo voy. And Paul tells Timothy, Ocupémonos en occupy esto, yourself hermano, in those mientras things Cristo se acerca. until I come. Él está a la puerta. Christ Su is at the palabra lo door. dice, Él está a la puerta. Christ is at the door. Su venida está cerca, mis Christ's hermanos. coming is soon. La hora, el día no la sabemos, The day or the time we do pero not habrán know. señales, dijo el Señor. But there will be En signs. Mateo 24 usted lo puede leer y puede ver todas las señales que hay allí. In Matthew 24, you can go ahead and see all the Y hágase un signs. examen usted mismo. And you can do an Mire alrededor exam of todo lo que está yourself pasando. and all the things that Todo are lo que hemos happening. mencionado. Everything that we have Y mentioned. convénzate usted mismo si no está cerca la venida de Cristo. And you can convince yourself of Christ's return. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, it says, present yourself like as an approved como un worker, obrero que no tiene de qué avergonzarse, like a helper that does not have anything to be que ashamed, usa bien la palabra de verdad. that uses good the word of God, La palabra de verdad, la the palabra word de of Cristo. truth, the words of Cristo es la Christ. verdad. Christ is the Cristo es truth. el camino. Christ is Cristo the es la way. vida. He is the life. Bendito sea tu nombre. Hallelujah. Timoteo sufre penalidades. He will suffer penalties. Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Like a good soldier of Christ, you shall suffer penalties. Permanece en lo que has aprendido, Timoteo. Maintain yourself in what you have learned. Hoy la iglesia de Cristo, hermano, no quiere sufrir penalidades. Today we do not want to Hoy en suffer día any callamos. penalties. We want to be quiet. Hoy en día le hacemos más caso al hombre que a Dios. Sometimes we worried about what men say more Obedecemos than más al God. hombre que a Dios. We obey more men than we Hoy do en día God. es más fácil obedecer al hombre que a Dios, It is hermano mío. easier to listen to men more than God. Muchas veces para no quedar mal con el hermano, Sometimes because we don't want to be por in no bad decirle, terms por no corregirlo, por with no the brothers instruirlo, for not para teaching and tener al showing hermano a them favor nuestro. so that we can have him in our favor. Echar a un lado a Dios y no obedecer lo que era dicho en su palabra. And we put God to the side and not No obey. queremos sufrir penalidades. We do not want to suffer penalties. Los apóstoles, los creyentes de aquel entonces tuvieron que hacerlo. The Christians had to go through it. Entendieron que era necesario They padecer por Cristo. understood that it was necessary to suffer for Christ's Pablo le sake. habla a los de Filipenses. Paul speaks to the Philippians. Le dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Because of you, Christ Hermano, no solo que is creáis en suffering. Él, Not only to believe in him, sino también que padezcáis por Él. but to also suffer for him. No es suficiente solamente creer en Cristo. La It is palabra nos enseña. Not enough to just Sino suffer padecer también por Él. with Christ, but we also have to Sufre suffer for penalidades, him. Timoteo. You have to Porque un suffer. día tú te presentarás delante de Dios. Because one day you will Un present día tú te yourself presentarás delante de Dios. before God, Y dará cuenta el Señor. and you will render an account to God. Señor, ¿por qué tanta insistencia en la lectura de la So why palabra? do we insist on ¿Por the qué, reading of Señor? scriptures?
¿Por qué es tanta insistencia en la palabra And de why Dios? do we insist on the reading of the Porque scripture? el diablo, hermano, quiere desviarnos de la palabra de Dios. Because the devil wants to Jehová deviate lo us. reprenda. And we rebuke him in Eso le ha Jesus' name. funcionado a él, mis hermanos. And that has worked for him in the past. Desviar al hombre de la palabra de Dios le ha funcionado. And that has worked for the devil Él many lo hizo times. con Adán y con Eva. He did it with En el Adam and huerto del Eve Edén. in the Garden of El Señor Eden. le había dicho a Adán y a Eva, He told Adam and de Eve, todo árbol podrán comer, of all the trees of todos the podrán hacer uso garden, de you él, can eat out of, menos de este árbol. except the tree of good Pero and ¿qué vino a evil. hacer el enemigo? But what did the enemy do? A distorsionar la palabra de Dios. He came to distort Oh, the word como of que el God. Señor ha dicho. And he said to them, Cuando el Señor no le había dicho nada, lo que no le había dicho a ellos que no. and he said to them, you shall El not Señor le eat. había dicho que podían comer de todo árbol excepto de uno. But the Lord said for them to eat out of all the tree Y except ellos for one. obedecieron, mis hermanos, a escuchar al enemigo más que a Dios. And they decided to listen to the serpent more than Obedecieron a to una God. palabra del enemigo y no a la palabra de Dios. They obeyed to the word of Con the que él dijo que no Satan podían more comer porque morirían. than to God's word. Pero es que si ellos comían del árbol, él le dijo, podrán parecerse, serían como dioses. And the devil distorted God's word Y and said eso- that you can eat out of the tree and you will be like gods. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Eso es lo que ha querido el enemigo, hermano, desviarlo de la palabra de Dios. And that's what the devil likes. He likes to Lo deviate us mismo from quiso God's hacer con truth. nuestro Señor Jesucristo. And he tried to do the Con same el with segundo Jesus, Adán. with the second Adam. Mateo dice en el capítulo 4 Matthew says in chapter 4 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto that Jesus was full with the para ser Spirit tentado and por he el was enemigo. taken by the Spirit to Mire the cuánto amaba el Espíritu wilderness. Santo a Jesús, que fue llevado al desierto, fue impulsado para ser tentado por el enemigo. And he was taken to the desert to be tempted by Dice Satan. que duró 40 días que no, And he was there for 40 y days 40 noches sin and 40 comer y nights sin beber, without eating, en preparación, en ayuno, mis hermanos, in preparation for what was to come, para ser tentado por el enemigo. to be tempted by the enemy. Y dice la Biblia And the Bible que el says diablo le dijo, that the devil said, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God, di a esta piedra que se convierte en pan. tell this rock to ¿Cómo stone así to que become si eres bread. hijo de Dios? Lo mismo que hizo con Adán. The same way he did with Adam, Quiso hacerlo con Cristo. he wanted it to do it with Christ. Si eres hijo de Dios, If you are a son of di a God, esta piedra que se convierte en pan. tell this rock to become bread. Pero vemos, mis hermanos, en el capítulo 3 de Mateo y en el versículo 17, But we see previously in Matthew donde dice la Biblia 3:17 que Jesús cuando fue en el Jordán, que fue bautizado, that when Jesus was baptized by John the Baptist in the river Jordan, dice que una voz del cielo que decía, the word of God says that a este voice es from mi hijo heaven amado, said, this is my en son quien tengo complacencia. whom I love. Ahora el enemigo va y le dice, si tú eres hijo de Dios, With him I am well él no habrá pleased. escuchado cuando salió esa voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Don't you think the devil Pero no heard? sucedió así con el segundo Adán que con el primero. And it didn't happen the same El Señor le way. dijo, The Lord said, bendito sea tu nombre. No solo de pan vivirá el hombre, man shall not live by bread sino de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes Jesús out of tenía the mouth of identidad de God. quién era. Jesus knew Él era el his Hijo de identity. Dios. He knew he was No a había child of necesidad que el God. diablo lo the tentara y Son le of dijera, God. si tú eres. No, él tenía esa convicción de que él era el Hijo de Dios. He had Él the- no cayó en su engaño. He did not fall into devil's lies. Hoy muchas veces muchos cristianos pasamos por eso, hermano. Sometimes a lot of Christians we Tenemos go esa through falta that. de identidad We have that lack de of que quienes identity somos en Cristo Jesús. of who we are in Christ. Usted hijo, You are a child. usted hijo. You are a child of God. Somos hijos, tenemos una identidad en Cristo Jesús. We are children of God. We Somos know hijos de our Dios. identity. Pero ¿cómo sabemos eso? But how do we know this? Permaneciendo en la palabra. When we maintain ourselves in the Jesús Word. es la palabra. Jesus is the Eres el Word. verbo. He is the Word of God. Eres la palabra. Tenemos que permanecer en Cristo. We must maintain in Y Él Christ. nos ha hecho hijo de Dios. And He in returns makes us children Bendito of sea tu God. nombre. ¿Por qué tanta insistencia?
So en la why palabra. do we insist on these things? La palabra de Dios es vida. Because the word of God is La life. palabra de Dios es poderosa, mis They're hermanos. powerful. Por eso la insistencia That's why we de que insist permanezcamos en la palabra, in the word of God, en la oración, in the en la prayers, exhortación, in mis the hermanos. teaching, Que seamos modelos a otros. that we can be an example to Bendito others. sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jehová Dios de los cielos. Te Hallelujah. adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. ¿Por qué persistir en la palabra? Why do we must insist in the Quiero reading? hablarle acerca de un hombre en la Biblia. I want to speak about a man in the Bible. Que por un momento, hermanos, yo lo digo así, se That desvió de la palabra. For a moment, he probably Dejó de leer la palabra. stopped reading the word. Y ese hombre es David And that man is y David Bersabé. and Bathsheba. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, In 2 Samuel chapter 11, poderoso Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. En el segundo libro de Samuel, 2 capítulo Samuel, 11, chapter todos conocemos 11, esa historia, mis it's a hermanos. very well-known story, Una historia muy conocida. a known story. Pero primero déjeme leerle dos versículos del libro de Deuteronomio 18 y 19. Deuteronomio 18 y 19. What chapter? 17. Deuteronomy 17, verse 18 and 19. Dios dándole la ley a Moisés. Sería bueno que usted en casa se tome un tiempo del 14 al 20, mis hermanos. When y God usted lo gave the lea. law to Moses, Porque el Señor había hablado en aquel tiempo a Moisés. because the Lord has spoken to Moses. Y le dijo a Moisés, cuando ustedes cogieran un rey, And it said when you chose, when que you sea will be de entre ustedes, de entre sus hermanos. choosing a king, that it Del will be pueblo de amongst your Israel, el Señor brothers le dijo. out of the people of Y allí el Israel. Señor le da unas instrucciones de cómo tenía que ser el rey. And the Lord gave instructions how the king should be. Porque Dios nos la puso fácil. Él nos dejó todo en su palabra, la forma en que nosotros debemos de actuar. Because he left everything for forma en us que nosotros through his debemos word. manejarnos. The way we work things Pero out. está en la palabra de Dios. It's all in God's word. En el versículo 18 y 19 Verse 18 says, dice la palabra, y cuando se siente sobre el trono de su reino, when he takes the throne of his kingdom, entonces escribirá para sí un libro, he is to write for himself on a scroll una copia de esta ley. a copy of this law. Esa ley es la palabra de Dios. The law was the word of God, Del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. taken from that of the Levitical priest. Ellos no tenían ese privilegio que tenemos nosotros hoy en día, mis hermanos, que tenemos 2, 3, 4 Biblias. They did not have Y that si abrimos privilege nuestro like we celular, do yo when soy we uno had que our tengo Bibles 5 o 6 aplicaciones diferentes. and we have different apps on our phones. Muchos llamarán a esto loco. And some people might ¿verdad? say this is Pero esto es crazy, locura para los que se pierden. but this is craziness Porque for para those los that que are se salvan es poder de saved. Dios. Ellos no tenían ese privilegio de tener la información que usted y yo tenemos de la palabra de Dios. And they did not have a La written Bible información que tenemos de Dios, ellos no la tenían. or the written word of God like how we Y have él le it dice now. que haga una copia de este libro. And so he tells Moses for the Y- people to make a copy of the law. Y el 19 dice, y lo tendrá consigo. And 19 says it is to be Y, with him. y lo leerá todos los días de su vida. And he is to read it all the days of his life. Todos los días de su vida el rey tenía que leer ese libro. And he is to read it all the days La of his palabra de life. Dios. The word of God. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. So that he may learn to revere the Lord. Para que guarde todas las palabras de esta ley. And to follow carefully all the Y words esos estatutos. of this law and Para these ponerlo por obra. decrees. Bendito sea tu nombre. Él tenía que tener la palabra de Dios y leerla todos los días. The king must have the law and Por read it eso la every insistencia de day. Timoteo a su hijo espiritual Timoteo. And that's why Paul relays the same message Timoteo, to entre son tanto que yo voy a ti, ocúpate Timothy en for la him to palabra. occupy himself in these things. Y en el capítulo 11 de David, rey en ese tiempo,
And if we go now to 2 Samuel chapter 11, para que usted vea, hermano, lo que es apartarse de la palabra. Dejar and you de can leer see la clearly palabra, how no it is irse de when la we stop palabra. reading God's Bendito word. sea tu nombre. Yo voy a estar parafraseando un poco algunos versículos porque son muchos, usted lo sabe. I'm going to be just Es una shortening historia up conocida. the verses. Dice la palabra que en aquello tiempo, ¿verdad? Cuando los reyes salían a la guerra. And it says when the kings go off to the war, Dice que sucedió, ¿verdad? Que una tarde in the afternoon, David se levantó de su lecho, de su cama, David got out of his y bed se paseaba por el terrado de la casa, de su and he casa real. walked around in the roof of his Y dice palace. que desde allí vio una mujer que se estaba bañando, And from the roof he saw a woman that la was cual era bathing. hermosa, la And Biblia she dice. was beautiful. Y dice que David mandó a preguntar que quién era aquella mujer. And David went and asked who was this Y los que woman. estaban con él le dijeron, And the men that were with him aquella told mujer him. es Bersabé, hija de Elián, And she was Bathsheba, the daughter mujer of de Uría, el Eliam. Eteo. She was the wife of Uriah. Y dice que mandó David a llamar a esta mujer. And he sent out to go get that woman. No sé para qué preguntó por ella. I do not know why he Porque asked. cualquiera diría, bueno, la va a respetar cuando yo le diga de quién es. And they probably thought, Es oh, una he's mujer going casada. to respect when No, he era igual, la mandó a buscar. found out that she was a married woman. He still insisted on going and getting her. Mujer de Urías, el Eteo. She was the wife of Uriah. Esta palabra me llamó mucho la atención, hermano. Nosotros estudiamos esto en una escuela bíblica. I remember us studying this in a Bible class. Les incitamos también a mis hermanos, a todos, asista a la escuela bíblica. And we also Bendito Dios, porque ahí aprendemos palabra de Dios. like for you to come to Bible Ahí class usted va a because escuchar that's where the teachers teach the word of diferentes God. opiniones. And you're going to hear different things. Pero una de ellas tocará su corazón y usted la guardará. And the truth you shall keep in your heart and keep it. Uría el Eteo. Uriah the Hittite. Uría significa el Señor es mi luz. Uriah means God is my light. Jehová es mi luz, Yahweh es mi luz en The hebreo. Lord Ese is my así se le light. dice. Era Eteo. He was from Hittite. Este hombre pertenecía, vamos a decir, a otra tribu, a otro imperio. He probably was from another kingdom. Los eteos eran aquellos, los hetitas, que pertenecían a Canaán. They belonged to the land of Adoraban Canaan. a otros dioses. They worship other gods. Tenían otra costumbre. They had other Y customs. este hombre deja su costumbre. And that man Deja leaves a sus falsos dioses. his customs, his Y false se une al gods. Dios verdadero. And now he comes into the Al army Dios of que usted y David, yo le servimos. the true army of Él God. deja todas esas cosas paganas. He leaves all those Y pagan viene a adorar things al único y verdadero Dios. and he comes to worship the true ¿Y God. qué hace David, mis hermanos? And what does David do to him? Planea la muerte de este hombre. He plans for his death. La muerte de uno de los de él. He plans for his own Bendito death. sea tu nombre. Eso usted se pone a pensar y estas cosas suceden muchos días, en muchas de nuestras iglesias hoy en día. And that happens a ¿Cuántas lot. personas no vienen de ahí afuera que están cansados de adorar dioses falsos? So many people that Están come cansados from de the una world vida que viven allá afuera. that are Y tired of vienen a la the casa de Jehová old ways. buscando paz, And they come to the buscando house amor, of God seeking peace, buscando un abrazo. love, a Y hug. muchas veces, como David mató a Uría, muchas veces hacemos lo mismo. And the same way that David Bendito sea killed tu Uriah, nombre. we A sometimes eso no nos do llama the la same. palabra. But God has not called Nos us to llama a those amar al things. prójimo. He said to love our Bendito neighbor. sea tu nombre. Y si seguimos leyendo la palabra, mis hermanos, And if we keep reading, vemos cuánta barbaridad cometió David en contra de este hombre. we see all the things that David planned against this man. Dice que esta mujer salió encinta. This woman Le later mandó a decir al rey. went and slept with David, and she became El pueblo pregnant. estaba en guerra. And the Él men manda, were in war. él manda a buscar a Uría. And David sends out for Y le Uriah. dice, ve, que lo venga. Le manda a decir a su jefe de guardia. And he tells the leader A of the Joab, pack, envíame a Uría el Eteo. and he tells him Y strict cuando Uría instructions and sends out for Uriah. Le habla, le pregunta cómo está la salud del pueblo. And David asks, how is Y everything? por el estado de la guerra, entra en conversación con él. And they start a conversation. Y le dice después, David a Urías, desciende a tu casa And David tells Uriah, go to your y house lávate tus pies. And- Él entendía lo que le estaba and diciendo. relax for a moment. Take your Dice que shoes saliendo off. Urías de la casa del rey
And le, then Uriah came out of the palace. le fue enviado presente a la casa, a la mesa, a su casa, ya And de David parte del had rey. sent out gifts to Oiga la him. maquinación de este hombre, But mis look at what hermanos. David's motives ¿A dónde was. llega cuando nos apartamos de la palabra de Dios? And where his mind was when he deviated himself from Y God's conocemos word. esa historia. ¿Para qué este hombre hizo esto? And we know the reason why David did these Bendito things. sea tu nombre, Jehová. Y dice la palabra And the word of God que says, cuando David le dice esto, and when que David vaya a tells su him that, casa, to return to his Uriah le home, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, he said, for que God's sake, yo no haré tal cosa. I will not do these Porque el pueblo estaba things. en guerra y este era un hombre fiel al Because he rey. was faithful to the Este era un king. hombre fiel a He was Dios. a warrior. Él He sabía que knew sus hermanos estaban en peligro, that estaban they en were guerra, que in- podían ser muertos. that they were in danger, that they were in a ¿Cómo voy yo a ir a war. mi casa? Le dice. Y me He voy, said, how can I go back to my house and just relax and take it bendito easy? Dios. Y dice la palabra que David seguía insistiendo. And David insisted on him going home. Como él no fue a su casa, otra vez lo llamó And he calls him again. y lo convidó a comer y a beber And con he él. invited him to eat and drink. Hasta embriagarse, So hermano. they got drunk. David sabía que si él se embriagaba, And David knew that if he became drunk, saben, ¿verdad? Lo que sucede cuando nos embriagan. No escucha, pierde la razón. Y él dijo, quizá ahí vuelve a su casa. you lose your senses, you don't behave Las normal. maquinaciones, el And pecado de David iniquidad. wanted him to do this El so he could pecado, go mis back hermanos, le pone to una his venda house. al hombre en sus ojos. And sin puts Para a que no vea la blind in luz de our Cristo. eyes. David por un tiempo se apartó de su palabra. And David, from a moment, he departed Bendito sea from tu God's nombre. Y cuando word. uno sigue leyendo la historia, todo lo que pasó, mi hermano, con este hombre. And if you continue to read the story, you realize what happened to this man. Y ahora meditamos en la palabra, en los mandamientos que el Señor le había dicho a David. And we meditate on Bendito God's sea tu commandments nombre, that he Jesús. has given to David. ¿Cuánto mandamiento violó David How de many la palabra de Dios? commandments did David violate sea at tu that nombre. time? Los mandamientos dicen no matará. And it says that you should not David kill. mató a un hombre But David de su went to pueblo, de send lo de out él. to kill a man. Y no solo uno, porque si seguimos viendo la historia, por la causa de Uría murieron más. And because of Uriah's Que no fault, other debieron people morir. died that could have not died. Entró en fornicación, He entered in adultery, violando la palabra de Dios. violating the word of God. Codició, hermano, la mujer del prójimo, He coveted the neighbor's wife. violando mandamientos. He violated the Se God's apartó 10th de la palabra, commandments. mis hermanos. He deviated Dejó de himself. leer la Biblia. He stopped reading it maybe. ¿Por qué es tanta insistencia en la palabra de Dios? So that's why we Es porque insist si no on estamos this. en la palabra de Dios, hermano, esto sucede. Because when we're not in God's word, some things pecado can nos happen. ciega. Sin can blind us. La palabra dice, hablando de Sansón, And when we speak todos about conocemos a aquel hombre in que se Samson, apartó de la palabra. he also deviated from the Y word. dice la palabra literalmente que en un momento Dios se apartó de Sansón. And the Bible says clearly Y él ni for a cuenta moment se dio. that Lo dice así, él no se había dado cuenta Samson did not que ya realize Dios no estaba con él. that God was no longer Eso with sucede him. cuando nos apartamos de la palabra. That's what happens when Cuando we deviate, dejamos de leer la Biblia. when we stop reading Es the todos word. los días, dice el Señor ahí, que tenía que leerla. Every day the king Y must usted read the dirá, eso word. es para esos tiempos. And you could say that's for Porque those yo no soy times. rey. Because I'm not a king. Óigame, el libro de Apocalipsis 1:6 dice The book of que Revelation el Señor says Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. that the Lord has made us Hizo un kings pueblo and santo priests, para él. a holy nation for Hizo him un pueblo santo por su palabra. through his word. Manténgase en la palabra, mis hermanos. Maintain yourselves in the scripture. Bendito sea tu nombre. Te Hallelujah. adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Yo espero que la palabra de Dios ministre su corazón, su mente en esta hora, mis That the hermanos. Lord and the word of God will Que no penetrate your tiremos la heart. palabra a un lado. That you do not Que leave no le God's echemos word a un lado, mis onto the hermanos. side. Saque su tiempo y apártese con Dios. Take a moment to A separate leer la yourself, palabra de Dios, to porque get es into vida. the scripture because La it is palabra de life. Dios es vida, It mis is hermanos. life. La palabra de Dios es vida. The word of God is Bendito life. sea tu nombre. No nos apartemos de la palabra de Dios. We cannot grow far from the word of Si God. nosotros leemos el libro de Josué, If you continue on reading the book of Joshua, el hombre que el Señor le habló cuando después que murió Moisés,
after Moses' death. Y le dijo, levántate porque tú entrarás a este pueblo, And a la the tierra Lord que yo he says, prometido a su padre, Abraham, a Isaac, a Rise Jacob. up, because you will enter into the land that I Y have el Señor le promised da your mandamiento. forefathers. El Señor le da mandamiento a Josué. And the Lord gave strict commandments to Le dice, Joshua. oye, levántate, fuérzate, And sé he said, valiente. get up, rise up, be Pero strong, no te apartes courageous. de este libro de la ley. And do not depart from the Átatela a tu book cuello. of this Llévatela por word. donde quiera que Take tú it vayas. everywhere that you go. Y a ti nadie le dice. And no A ti one, nadie te hará frente. and no one shall confront Y you. si seguimos leyendo el libro de Josué, And if you continue reading the book of en Joshua, la guerra que el Señor le entregó a Jericó en sus manos, in the war where they were todos faced sabemos allí. against Jericho, el Señor le dice, yo entregaré a este pueblo en tu mano. and the Lord has given them a promise that He Pero hay will anatema surrender the allí. people to the land. Hay anatema en aquel lugar. But there was a No curse. toque el anatema. It says, do not No touch, toque nada de lo que hay allí, do not grab anything from that is cursed in that land, para que tu Dios no te llame a ti anatema. so that the Lord will not Ellos curse tuvieron you. de destruir aquella ciudad, pero no tocar nada. And they were to Y destroy dice la palabra que Jericho. un hombre llamado Acán And Achan came, agarró un manto de aquel lugar, he took something agarró from there. lingote de oro, He took a thing of gold, desobedeciendo la palabra que ya Dios le había dicho. disobeying God's Y word. algo que me llama la atención allí, mis hermanos, And something that drew my que después attention que ellos there, vienen de la guerra, that after they came back from the ellos war, van, destruyen esta ciudad they destroyed Jericho, y deciden hacerle guerra a otra ciudad. and they wanted to go llamada Ai. war, came another land. Y Josué manda a varones a inspeccionar aquella ciudad para hacerle guerra. And Joshua sent spies to the Y land era of una ciudad Ai. muy pequeña. And it was a small city. Y el Señor y los hombres le dicen, no mande todo el pueblo, manda 3,000 hombres, 2,000 hombres. And Joshua Que got es más que advice suficiente para not to destruir esa send ciudad. the whole man, but just send Bendito a Dios. small number of men. Y dicen que este pueblo destruyó, salió corriendo el pueblo de Dios. And the city of No Hai pudo hacerle frente. destroyed the ¿Por people qué? of Porque Israel. habían pecado delante de Dios. They couldn't come against them Y algo because que me llama la atención allí they had sinned against es que God. Josué, Joshua, el líder, hermano, the leader, agarra a los ancianos y se va y se postra delante de Dios. he gathers the elderlies and he goes Y to call comienza a on the Lord. reclamarle a Dios. And he started to ¿Por ask qué tú has God, hecho estas cosas? why has these ¿Por things qué no happened? sacaste de allá del Jordán, detrás del Jordán, y tú no nos dejaste allá? Why didn't ¿Por you qué no leave us trajiste a este lugar para que ellos nos destruyeran? on the other side Él of the comienza a Jordan? reclamarle a Dios. And he starts to ask Pero el Señor God. le había dicho, a ti nadie te haría frente. But the Lord had already given him Era a para que él promise. volviera atrás a meditar en la palabra de Dios. But it was for him to go Algo back sucedió allí. and Porque el meditate. Señor me había dado una palabra. Because if the que Lord had nadie given me him a haría word frente. that no one will Era para confront él me, meditar y decir, ¿verdad? Acercarse a Dios. it was for him to stop and Es meditate. bueno ir a la presencia de Dios. And it is good to go Pero to no the presence of cuestionarle, ¿por God. qué no trajiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué haces esto? But sometimes we question him, why did you bring us? Lo Why que él did you tenía take que hacer us? era ir a la palabra But otra all vez. he had to do was go back to Y what God venir had delante del promised. Señor. Me hicieron frente. ¿Qué pasó? And he should have said, Lord, they confronted me and they faced Confesar me. su falta delante de Dios. And confess his faults Por before eso God. muchas veces, hermano, nos pasa cuando desobedecemos la palabra de Dios. And that's what happens Cuando when we nos disobey, apartamos de la palabra when de we Dios. deviate ourselves. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y si usted sigue leyendo, hermano, el libro de Josué, And if you keep reading the book of el Joshua, Señor le había dicho al pueblo, the Lord had told the toda la people, tierra, todos los pueblos que habían allí, all the lands that they were going to los conquer, cananeos, los jebuseos, The todas Canaanites, aquellas Jebusites, ciudades, all those toda esa lands. ciudad debieron ser destruidas por Dios. they should have been destroyed by the No people. podía quedar en nadie, esa era la orden. That was the order that God had given them. Pero ellos dejaron y desobedecieron la palabra de Dios. But they left En behind muchos people pasajes de las Escrituras and they disobeyed dice God. que ellos chancearon, le dejaron
muchos hombres de esta ciudad And they left a lot of y que men lo behind. pusieron a pagar tributarios, que lo hicieron tributario, lo hicieron poner a pagar. And they made them pay tribute. Desobedecieron una palabra de Dios. They disobeyed God's word. Hermano, y si hoy vemos lo que pasa con todo el pueblo de Israel, todos esos pueblos que hay alrededor de ellos, que hoy le hacen guerra, You see the people fue of porque Israel desobedecieron una palabra de Dios. and all the land that is Dios lo around them. mandó a destruir todas esas In ciudades. the beginning, God Y gave ellos them no instructions to destroy Quisieron them. hacer tributa mejor con But they ellos. wanted to come in Ahora alliance with compare them. todas esas cosas con lo que está pasando en la iglesia de Cristo hoy en día. And now look at what the ¿Cuántos no desobedecen consequences. la palabra de Dios? And now we ¿Cuántas bring iglesias that. no se hacen amigos del mundo People por become recibir algo a cambio, friends por recibir algún beneficio del hombre? of the world. Y se alejan de la palabra de Dios. And we deviate from the Desobedecen la word of palabra God de Dios, mis hermanos. and disobey Cristo God's está a la word. puerta. Cristo está a la puerta. Jesus is Acérquese coming. a Él en arrepentimiento y Grow fe. near to Him. Acérquese a Cristo, mis Come hermanos. close to Christ. No seamos desobedientes a su palabra. Don't be Él disobedient está a to la His word. puerta. He is at the door. Las señales nos lo muestran alrededor We nuestro. can see the signs all around us. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Mis hermanos, acerquémonos a Cristo, a Dios, por medio de su palabra. We must come close to God through His word. Amigo, tú que nos visitas hoy, Visitor that is here this nuevo morning, creyente, a new believer, acerquémonos a la palabra. we have to come No close to podemos God's vivir word. alejados de la palabra de Dios. We cannot live afar from Hoy God's más que word. nunca es necesario que nos mantengamos en la palabra. Now more than ever, it is necessary for us to Porque la maintain insistencia ourselves que in the hacemos word es- and resist. Porque la insistencia que hacemos en esto es por nuestro bien. Because the insistence that we have in these Es a través matters, de la palabra que vamos a conocer el plan de it Dios is en nuestras good vidas. for us and His plan for our Es a life. través de la palabra de Dios que vamos a conocer nuestra identidad en Cristo. It is through God's word that we will ¿Quiénes somos find en our Cristo Jesús? identity and who we are. Es a través de su palabra. It is through God's word. Es a través de su palabra que vamos a conocer el camino It is through God's La word verdad, that He will show la us the vida, way, the truth, que es Cristo and Jesús. the life, which is Christ Jesus. Usted puede ser amigo del pastor. You can be the pastor's Usted friend. puede ser amigo de los líderes. You could be the leader's Usted friends. puede ser amigo del evangelista. You could be the Pero evangelist's si usted friend. no tiene conocimiento de la palabra de Dios, But if you don't come to the true knowledge si of usted no tiene Christ, una relación con el Espíritu and Santo, you mis don't have a hermanos, relationship with Jesus, cuando lleguen los momentos de la prueba, when the trials come, cuando llegue el momento de los procesos, when the process usted va a comes, colapsar, mi you hermano. will fall. Usted va a colapsar si no You tiene will un conocimiento de la palabra. If you don't have knowledge of God's Usted word, puede estar pasando por un proceso you can go through a trial, y su pastor puede ir un día a su casa. and the pastor can go to a Y house, conociendo a mi pastor, si usted necesita que dure 2 días en su casa, él lo hace. and if it must be Él 2 days, he duerme would con do usted en it. su casa He si could es probably necesario. sleep with you, Pero tarde o temprano el pastor va a tener que irse de su casa. but he has to go back Y to his solo own quedará house, usted and it would Y remain you Dios and y el God Espíritu Santo and the y Holy su Spirit palabra. and His word. No se lleve, hermano mío. Don't be fooled. Guarde la palabra de Dios, porque Keep eso es lo que the lo va a word of God, sustentar. because that's what's going to sustain Cuando you estemos a solas, es la palabra de Dios. when you're by No yourself. más. And Prediquemos esta palabra. the word of God will sustain Hablemos la you. verdad. We have to speak the Somos la voz truth. de Dios aquí en la tierra. We are the voice of Préstele God. su boca a Dios Lend para your que Él hable mouth su palabra a to través de usted. speak God's Préstele word. sus ojos a Dios Lend para your que Él vea. eyes. Préstele sus pies a Dios Lend your para que Él feet camine, mis hermanos. so that He could walk. Acerquémonos a Dios en arrepentimiento Draw y fe, near to God. porque Cristo está a las puertas. Because Christ Cristo is está a la coming. puerta, mis hermanos. He is coming. Bendito y alabado sea tu nombre. Póngase de pie y déjeme hacer una oración. Aleluya. Ayúdeme a orar, hermano. Ayúdeme a orar para que el Espíritu de We Dios, bless the name of the Lord. para que el Espíritu de Dios despierte en cada uno de So nosotros. that the Holy Spirit will Despierte en awaken cada in uno de us. nosotros para acercarnos más a Dios. So that we can Dios tiene draw el near poder to para God. hacerlo. Él lo hizo con el rey Ciro. He did it with Dice la King palabra que él Cyrus. despertó el He said espíritu de Ciro para hacer la voluntad de él. That he Dios awakened tiene his poder spirit. para hacer esas cosas, mis hermanos. Aleluya. Oremos, ayúdeme a orar.
Ayúdeme a orar, pídale a Dios que despierte su espíritu para que se acerque a Él. Si usted es aquello cristiano que no le gusta leer la Biblia, pídale a Dios, Señor, acércame a tu palabra. Ask the Lord Pon to ese give espíritu you en mí de leer tu wisdom palabra. to read His Esto no es word. cosa del pastor. Esto no es cosa del pastor, es responsabilidad de cada uno de It nosotros. is your responsibility. Yo soy de lo que digo. I am the one that A mí no me says, gusta leer la Biblia. I don't like to read Yo the me word. obligo a leer la Biblia. A mí no me gusta orar. I don't like to pray, Yo me obligo a orar. but I Porque que obligate eso es bueno para my mí. flesh to Eso es pray bueno para mí. because those things are good for Oblíguese, me. hermano, saque ese tiempo para You orar. have to force Bendito yourself. sea tu nombre, Jehová. Padre, Aleluya. levantamos las manos al cielo, Señor. Enseñar de que nos rendimos delante de ti, Padre amado. Padre, hemos predicado tu palabra, hemos We hablado, surrender Jehová ourselves Dios, to tu you, Lord. santa y bendita palabra. Señor, ahora necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Aleluya. Señor. Padre, te necesitamos a ti, Jehová Dios mío, en medio nuestro. Padre, que tú nos ministres de una forma especial a cada uno de nosotros, Padre amado. Padre, que seas tú guardándonos, Dios de gloria, en esta hora. Que tú seas, Señor, inquietándonos, Dios mío, para venir a ti, Jehová Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, ayúdanos, Jehová. Ayúdanos porque te necesitamos a ti, Jehová. Padre, necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu presencia, Señor, en medio nuestro. Porque tu presencia la que nos vas a cambiar. Es tu presencia que nos cambia, Señor. Necesitamos, Señor, ser transformados, Jehová. Necesitamos, Señor, probar el carácter de Cristo en nuestra vida, Señor. Necesitamos parecernos más a Cristo cada día más, Padre amado. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Dios, en esta hora, Padre amado. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dele un aplauso al Dios Todopoderoso, mis hermanos, Give a y clap que Dios sea offering to con the cada uno de Lord. nosotros. Mi pastor aquí para que haga God el is llamado. good. Amén.